Así que amaneciste enfermo. No, señor. Más bien molido a golpes. ¿Le suena? Mucho cuidadito con dártela de alzado conmigo, Pablo Martínez. Porque yo sé cómo bajarle los humos a los alebrestados como tú. ¿Qué fue lo que vino, señor Montalvo? Primero quiero decirte que hoy te voy a dar como regalo este día para que descanses. Pero mañana vas a trabajar como estés. Y lo segundo, me gustaría saber si eres tú el que le está llenando la cabeza a Sofía de basura. ¿Y qué es lo que lo hace creer que soy yo? No sé. Intuición, Pablo Martínez. Yo sé que no lo vas a admitir, pero te voy a hacer una advertencia. Si me llego a enterar que vas a hablar de mí, ¿quién lo va a pagar? Va a ser tu querida Verónica. ¡Ey! ¡Ni se atreva a tocarla! Mucho cuidado con amenazarme, Pablo Martínez. Leonardo, ¿qué está pasando aquí? Aquí, tratando de medirle la ropa para comprarse la nueva. ¿Qué es lo que te pasa con Pablo, Leonardo? Nada. Estoy poniendo orden y manteniendo a los empleados bajo control. Así que no te metas porque estoy haciendo lo que me toca. Perdóname. A ti lo que te toca no tiene nada que ver con el maltrato de un empleado. Y menos si está de reposo. Y te voy a recordar una cosa. Yo soy una de las dueñas de este rancho y tú mi empleado. Nadie me va a decir cómo tengo que hacer mi trabajo. Ni siquiera tú, Sofía. Me acabo de enterar que te caes de un caballo. Vengo a verte y me encuentro con esto. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué te pasa con Leonardo? Nada, señor. Me estaba preguntando si fui yo quien le habló mal a usted de él. Bueno, por supuesto que se lo negaste, ¿verdad? Sí, señor. Pero es mejor dejar las cosas como están. Yo no quiero tener ningún tipo de problemas con ese hombre. No, ahora más que nunca hay que seguir adelante, Pablo. La policía está investigando la muerte de mi papá. Creen que pudo ser asesinado. La policía está convencida de que el avión de mi papá fue saboteado para provocar el accidente. ¿Quién pudo hacer eso? No tengo ni la menor idea, Pablo. Pero la policía nos está citando a todos para declarar, incluyéndote. ¿Pero yo qué tengo que ver en eso, señorita? Para ellos, todos los que estuvimos cerca de papá podremos saber algo. O darles alguna pista que ayude a que la verdad salga a la luz, Pablo. Yo no tengo nada que decir, señorita. Sino que el patrón Ignacio es un hombre bueno y recto. Te van a preguntar si tenía problemas con alguien. Yo necesito que tú les digas lo que me dijiste de Leonardo. Se lo ruego, señorita, que no me pida eso. Tienes que hacerlo, Pablo. No porque yo te lo pida, hazlo por mi papá, que también fue como un papá para ti. ¿Usted de verdad cree que el señor Montalvo tiene algo que ver con la muerte del patrón? Pues no lo sé, pero en momentos como estos hay que decirlo todo. Mínimo para no quedarnos con la duda. Mira, mientras más datos tenga la policía, mejor. Darío, no debiste haber venido. Te dije claramente que no quería saber más nada de ti. A ver. Yo no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo echas a perder tu vida y la de la gente que te quiere por soberbia y orgullosa. Ay, ¿tú me quieres, Darío? Ay, no me hagas reír, porque si realmente me quisieras, no habrías metido a mi peor enemigo en tu spa. Oye. El trabajo de Flavio no tiene nada que ver con lo que pasó entre ustedes. Así que es injusto que me eches la culpa de eso. Ah, es injusto. Ahora te vas a hacer la víctima porque quieres que yo siga siendo la modelo de tu spa, ¿verdad? Pues no, olvídalo, porque no pienso trabajar con un traidor como tú y mucho menos con un psicópata como Flavio Gallardo. Pues si estás así por él, puedes regresar. Porque Flavio renunció. Aquí todo el mundo anda con cara larga. Es como si estuviéramos otra vez de luto por la muerte del patrón Ignacio. Ay, bueno, no es para menos, Rocío. Ha de ser muy difícil enterarse después de tanto tiempo que lo del patrón no fue un accidente, sino un asesinato. Oye, hablando de accidentes, yo no me creo eso de que Pablo se haya caído del caballo. Ay, pues yo también tengo mis dudas. ¿Tú sabes algo que viste? Nomás el patrón con Pablo que se estaban yendo al campo.
Ah, bueno, y la señorita Verónica que vino muy preocupada preguntando por ellos. Esa mujer le va a terminar trayendo una desgracia a Pablo. Ojalá y se vaya pronto. Pues por ahora yo no creo que tenga la menor intención de irse. La acabo de ver llegar y se fue directito a la recámara de Pablo. Mi princesita. Traté de venir en el día, pero se me hizo imposible. Igual estabas pendiente de mí. Me llamaste 3 veces. ¿Y eso qué importa? Quería estar contigo. ¿Cómo te sientes? Pues ya bastante mejor. Mañana estoy de vuelta en el campo. Espero que Leonardo no se vuelva a meter contigo, ¿no? Tú por eso no te preocupes. Yo voy a saber cómo lidiar con él. Lo único que me preocupa eres tú, mi amor. No puedes seguir así viniendo al rancho. ¿Qué? Eso es imposible. Imposible. Quiero aprovechar el poco tiempo que me queda aquí en Houston para estar contigo. Por favor, mi niña bonita, entiéndeme. Leonardo va a seguir molestándote. Y te juro que le rompo el alma si vuelve a tocarte. ¿Ok? ¿Ok? Te prometo que voy a mantener mi distancia con él. Pero no me pidas que te deje de ver a ti, porque eso yo no lo voy a hacer. No lo quiero hacer. Permiso. Vine a traerte la cena. Muy amable, Rocío. Déjame ayudarte. No, tranquilo, yo puedo. Gracias. Perdón. Con permiso. Nos vemos luego. ¿Flavio renunció? Mi tía nos fue a visitar al spa y armó un escándalo. Vero y yo intentamos defender a Flavio, pero aún así quiso renunciar. ¿Y sabes por qué? Porque prefiere evitarnos problemas a todos, incluso a ti. Pues es lo mejor que puedo hacer. No se puede tener confianza en un farsante como él. Pues entonces yo tampoco voy a creer en ti, porque tú eres tan mentirosa como tu querido Flavio. ¿Yo? ¿Mentirosa yo? No, mentiroso tú. No, tú. ¿No saliste muy digna diciéndome que Flavio había casi abusado de ti en el sauna? Bueno, porque casi lo hace. Muy descarado me tomó con sus brazos de troglodita y me besó a la fuerza. Yo los vi. Y en la cámara de seguridad parecía otra cosa. ¿Qué viste? ¿Quieres que te diga qué vi? Pues yo vi cómo casi te comías a besos al troglodita ese. Y después saliste muy ofendida, como doncella ofendida. Ay. Irina, ¿hasta cuándo vas a seguir engañándote? Si tanto lo quieres, ¿por qué sigues castigándolo y tú haciéndote daño? Mario, ¿por qué no puedo olvidar lo que me hizo? No puedo. No puedo volver a traicionar a mi familia por ese mentiroso. Ay, mi adorado tormento. Ven acá. ¿Por qué no vamos a tomar algo de aire fresco, eh? No, Anda, no vamos, quiero. ya. No quiero. Cambia esa carita, vámonos. Está bien. Solo un ratito. Rocío. Rocío. Sé que no te caigo bien. Y sé que estás enamorada de él o crees que no me he dado cuenta, ¿ah? Eso es lo que menos importa, señorita. Porque Pablo a quien quiere es a usted. A mí lo que me duele de todo esto es que, pues eso que tienen entre ustedes va a acabar destruyéndolo. No, eso no es cierto. ¿Qué pasó entre Pablo y el patrón Montalvo? Porque yo de verdad no me creo eso de que se haya caído del caballo. Él es el mejor jinete de este rancho. Pablo y Leonardo discutieron. Fue por usted, ¿verdad?
Por lo que más quiera, señorita Saldívar, aléjese de Pablo antes de que termine siendo una desgracia para él. No, yo lo quiero. Pero usted no va a renunciar a su vida de comodidades por él, ni tampoco dejaría a su novio millonario para convertirse en la humilde esposa de un capataz. No se puede ser tan egoísta, señorita. Usted se va a ir con su novio. ¿Y Pablo? La va a perder a usted y a su trabajo. Déjelo. Déjelo antes de que sea demasiado tarde. Arturo. Arturo. Hija, deberías tirar todas estas cosas que llegaron a tus manos solo para manipularte. Es un regalo del papá de mi hijo. Nada más me lo quería quedar para cuando le tuviera que contar toda la verdad. Mi nieto no necesita las miserias de ese hombre, y mucho menos llevar su nombre. Yo no voy a permitir que lo llames así. Eso lo voy a decidir yo, que soy su madre. Hija, piénsalo. Debería llamarse Ignacio, como su abuelo. Todos los días besaba el vientre de Sofía y le hablaba a mi hijo. Era como un hechizo para atarlos a mi vida, pero no se pudo. Ni siquiera el amor nos salvó. Está todo muy reciente, mijo. Las heridas están ahí, sangrando, duelen. Sí, pero yo quiero luchar por ella, Soledad. Necesito tenerla cerca, ver crecer a nuestro hijo. Pero ella está atrapada en ese odio que su madre le sembró y yo nunca voy a poder olvidarla. Sofía siempre va a ser la mujer de mi vida. Ay, yo no... Me siento muy mal con ustedes, Arturo. No puedo evitar sentirme culpable. Es que si yo no los hubiera metido en ese rancho... Ay, mijo, pues no estarían así las cosas. Tal vez estaría todo diferente para ustedes. Sí, tal vez. Pero ella seguiría siendo la mujer más infeliz del mundo al lado de Montalvo y yo un amargado por no haber podido evitar la tragedia de mi hermana. Eso sí. Pero pues, mira lo que te voy a decir, Arturo, es lo que pienso. Cuando una relación no está basada en la confianza y en el respeto, pues es difícil que se recupere, Arturo. Tienes que ser fuerte y dejar que pase el tiempo y que se curen esas heridas. Dime que mi cariño te cura, que te está haciendo olvidar. No hay mejor medicina. Ay, no quisiera que te fueras. Puedes quedarte en el rancho. Estoy preocupada por lo que te pasó y tengo miedo que alguien pueda hacerte daño. Te prometo que me voy a cuidar. Pero lo que pasa es que dejé muchos pendientes en el banco. No te estoy invitando para que te quedes a dormir conmigo. Hay habitaciones para ti y para tus hermanos. A ver, ¿tú crees que me voy porque estoy evitando estar a solas contigo? Tu ruptura con Patricia es tan reciente que quiero darte todo el tiempo que necesites para olvidarla. No quiero que hagas nada por compromiso. Beatriz, yo me voy a casar contigo. Y voy a ser tu esposo en todos los sentidos. Y no por compromiso, sino porque nada me haría más feliz que hacerte a ti la mujer más feliz del mundo. Aún así, yo quiero esperar a que te sientas bien. Vente, acompáñame. Voy a mandar a que les hagan las habitaciones. Usted manda, señora Gallardo. Ay, señora Gallardo. Tranquila, Miranda, no hay de qué preocuparse. Verónica y Darío van a dormir en el rancho esta noche. ¿Cómo es posible que no me haya dicho nada? Ahora no podré pegar un ojo. Deja esa angustia. Mira, trata de ver el lado positivo de las cosas, ¿sí? Irina y Darío se reconciliaron. Y yo creo que ella va a volver a ser modelo de su spa. Ay, Cayetana, tú me vas a perdonar. Pero tu padre es un imprudente. Y le puede decir toda la verdad a Verónica en cualquier momento. Mi papá no va a hacer eso, así que quédate tranquila. Él sería incapaz de hacer sufrir a Verónica. Hazme caso.
Vete a descansar. Mañana será otro día. Te mando un beso. Buenas noches. A estas horas de la noche todavía conspirando, Cayetana. Papá, me asustaste. Pensé que estabas dormido. Eso ya no es posible en esta casa. Mientras persistas en ese odio que solo nos trae desgracias. Yo solo estoy intentando poner todo en su lugar. Si eso fuera, dejarías de buscarle marido a Irina y llamarías a Soledad para que regrese. Lo siento, pero eso no va a suceder. Tú. Si no te tengo, ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro no me alcanza para sentir